Estamos en este segundo episodio con el licenciado Héctor Giuliano y en este segundo capítulo vamos a profundizarlo, ¿viste? En la primera charla, donde había hecho una distinción entre lo económico y lo financiero. Y también habíamos abordado una introducción al concepto de moneda. Para avanzar en esto, me parecería interesante desarrollar cuándo empieza a primar este drama de lo financiero sobre lo económico. ¿Cuándo empieza o de qué manera empieza a tener esta primacía el capital especulativo, el capital financiero sobre lo que es la economía real en las naciones y más concretamente en la Argentina? ¿Le parece? Sí, de acuerdo. En primera, buenas noches a vos y a los espectadores también. En efecto, en el programa anterior primero hablamos sobre la naturaleza del dinero y sobre la primacía que el dinero, a través de lo que se llama la economía financiera o finanzas, prima sobre la economía. Así que sí, es oportuno dar un panorama de cómo se llega a esta primacía a través de la evolución histórica del sistema capitalista. La realidad es esta, y no con connotaciones ideológicas, sino de investigación histórica, ¿no? De historia económico-financiera de la Argentina, del mundo y de la Argentina. Lo fundamental para mí es entender que el capitalismo moderno ha evolucionado en tres fases crecientes. Se ha pasado de un capitalismo comercial a un capitalismo económico y de allí a un capitalismo financiero. Síntesis extrema, ¿no? Hipersíntesis. Desde las postrimerías de la Edad Media y sobre todo con los grandes descubrimientos que se producen en la época del Renacimiento, a partir, digamos, del siglo XVI, se formaliza, no quiere decir que no existiera antes, pero se formaliza los lineamientos del capitalismo moderno. Esto surge fundamentalmente primero por el crecimiento del intercambio, pero sobre todo por el crecimiento del intercambio internacional, porque las grandes potencias navegantes, que las primeras que largaron a formalizar este comercio fueron las ciudades italianas, Génova y Venecia, y empalmaban en el Medio Oriente, en el cercano Oriente, con las rutas que iban al Extremo Oriente, la ruta de la seda y la ruta de especias y otros más, que fue lo que por otra parte dio lugar a la famosa aventura del viaje de Colón, que tenía la finalidad económica de descubrir una ruta marítima distinta para llegar al Extremo Oriente. Un capitalismo comercial, ahí estamos en el Claro, ese capitalismo yo lo llamo, hay autores que lo han desarrollado, un autor norteamericano muy conocido que escribió Civilizaciones de Occidente, un profesor norteamericano, McNall Burns. No sé si ahora ese libro se estudia en la facultad, pero muy bien sistematizado, pero entre otros autores, no fue el único, ¿no? Pero establece esto, el primer gran desarrollo del capitalismo moderno es de base comercial, es decir, el comercio en gran escala, el comercio institucionalizado, y además todas sus implicancias, porque esto implicaba también toda una revolución de carácter financiero, porque tenían que establecerse mecanismos de pago. Entonces ahí es donde se generan instituciones. Una de las instituciones, por ejemplo, es la letra de cambio, ¿no? La letra de cambio. Después, todo el comercio de monedas, porque había que, por eso los cambistas, en fin, es toda la historia del capitalismo. No voy a entrar en eso ahora porque eso hay bibliografía, hay cursos, hay libros, pero quiero decir, hubo una primera instancia en que el capitalismo tenía una primacía fundamentalmente comercial, estaba ligado al gran comercio internacional. Esta primacía que tenían las ciudades italianas después la desarrollan fuertemente los países anglosajones, pero fundamentalmente Inglaterra y Holanda, los Países Bajos, ¿no? En realidad primero los Países Bajos y después Inglaterra, que copia parte de los modelos de
los Países Bajos. Pero distintos países participaron de eso y también España y Portugal, ¿no? Es decir, había toda una competencia internacional por mercados, pero todo eso era relacionado con mercaderías de transporte comercial, más que de inversión económica. ¿Qué ocurre? Ese capitalismo tiene su desarrollo fuertemente. ¿Por qué? Porque las mercaderías que se intercambiaban suponían que Occidente empezaba a ser el gran proveedor de manufacturas, sobre todo textiles, así como recibía otras manufacturas de Oriente, como la seda y otros más. Bueno, sería larguísimo hablar sobre la historia del comercio y la economía mundial, pero en lo que a nosotros nos interesa llegar, lo que hay que tener en claro es esto. Primero hubo una etapa comercial del capitalismo internacional. Luego hay una radicación de estaciones y colonias en los países donde se comerciaba, y los países europeos empiezan a expandir en distintos rincones del mundo territorios permanentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya desde el siglo XVII, la colonia del Cabo, que era la ruta del Cabo de Buena Esperanza para ir a la India, que era el gran mercado, y también el mercado chino, el mercado del Extremo Oriente, que ya se frecuentaba en esa época. Entonces, ¿qué ocurre? Allí ya el capitalismo toma otro nivel, no solamente comercial, sino también económico. Es decir, los traslados eran no solamente para comerciar, sino también para establecer, para comprar terrenos, para establecer factorías allí y para producir en lo posible, lo cual empieza a desarrollarse apuntalado por el crecimiento de la primera revolución industrial en Europa, que fue en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Entre 1750 y 1800. Fue lo que se denominó, según texto, esto estoy repitiendo cosas que son de manual en cierto sentido, ¿no? El primer capitalismo de la revolución industrial, que se dio por los nuevos inventos, ¿no? La máquina a vapor fue el más importante de ellos, tanto aplicado a lo que después fueron los ferrocarriles, como también a la navegación a vapor, que sustituyó la navegación a vela. Hubo inventos científicos técnicos, ¿no? Como los instrumentos navales, de medición, de guía, las mediciones, los instrumentos de medición naval, ¿no? Claro. Los barcos, se podrían citar 20.000 casos. Entonces ahí se produce el primer gran desarrollo industrial en Europa, que podríamos identificarlo con el desarrollo industrial británico, que fue el primero que dio lugar a esto con la revolución de la industria textil, con el paso a los telares, porque de la industria manual del tejido se pasa a los telares, es decir, a la fabricación industrial. ¿Por qué? Porque el comercio en gran escala requería también la producción en gran escala, y consecuentemente eso dio lugar a esa primera etapa que se llamó así, la primera revolución industrial. Eso luego se perfecciona, va elaborándose, va relacionada con la expansión de Europa, generando colonias en África fundamentalmente, y también en Asia y en América, sí. ¿Estaría bien decir que esta nueva forma de producción en masa requería de estas potencias, el caso de Inglaterra, de estas factorías en las cuales ejercer un comercio exclusivo y excluyente para poder colocar sus mercaderías? Y bueno, fue el proceso geopolítico de europeización del mundo, donde Europa en esa época ejercía un predominio creciente en todo el mundo. Fue la expansión
universal, planetaria de los países europeos, que por eso empezaron a tomar y a instalar colonias en todas partes del mundo, ¿no? En todos los continentes, ¿no? España y Portugal se expandieron en América, aunque bajo un régimen que era, sí, de tipo colonial, pero en realidad eran territorios de ultramar, porque en el caso de Iberoamérica hay que hacer una distinción, ¿no? Pero aún así entraba todo eso dentro de, desde el punto de vista económico, entraba dentro del punto de vista de capitalismo económico, ¿no? Es decir, ahí es donde existe una simbiosis entre el capitalismo económico y comercial. En el caso de América era característico por parte de España la explotación de los minerales preciosos, el oro y la plata de América, ¿no? Que eran producto de que se explotaban en territorios controlados política y militarmente por el Imperio Español, ¿no? Inglaterra hizo otro tanto apoderándose de distintas colonias. Sudáfrica era en principio colonia holandesa, donde había factorías con población holandesa, y los británicos en 1704 la tomaron, ¿no? Fue producto de la expansión del Imperio Británico, que en realidad tenía un sentido geopolítico, el de la seguridad de las líneas de navegación del imperio. Vos fíjate que esto es un fenómeno estudiado desde el punto de vista geopolítico. Inglaterra fue ubicando colonias estratégicas en puntos claves de su navegación, ¿no? Como eran determinados apuntalamientos en la costa africana, en las islas del Atlántico Sur, ¿no? También Malvinas, los estrechos, la internacionalización de los estrechos para controlar la vía de navegación del Pacífico, y Sudáfrica, y luego los países del cercano oriente, y en la India, que la India pasó a ser la corona del Imperio Británico, ¿no? El Indostán, el principal territorio controlado por Inglaterra en el siglo XIX, las factorías que se le impusieron a una China debilitada, las que había en el sur en el sudeste de Asia, por Francia, la Indochina, y en Holanda las islas neerlandesas, que después es lo que hoy es Insulindia, lo que hoy es Indonesia, ¿no? Quiero decir, fue una expansión económica relacionada con la expansión política. Pero, sin hacerlo demasiado largo, porque si no, no terminamos más, hacia fines del siglo XIX, se produce la llamada Segunda Revolución Industrial, que es después de 1850. Algunos la especifican concretamente el último cuarto del siglo XIX, es decir, desde 1860-70 hasta el fin de siglo, que es donde donde se pasa a lo que se llama la Segunda Revolución Industrial. Es un salto cualitativo donde ya las empresas dejan de estar en un estadio de economías de escala creciente y pasan ya a la concentración económica, la producción en gran escala y la creación de los grandes grupos empresarios multinacionales de la época, ¿no? Un fenómeno que se desarrolla paralelamente, fundamentalmente, aparte de Inglaterra, en Alemania, en Europa y en Estados Unidos, en América, ¿no? Donde aparece ya la revolución industrial de la fabricación en serie, de la producción minera y granífera también en gran escala. Entonces ya ahí es donde se produce el germen de la tercera etapa del capitalismo, que es el capitalismo financiero. Es decir, cuando los capitales financieros, entonces bursátiles, bancarios, se van adueñando progresivamente de las grandes empresas que controlaban
el capital económico. Este proceso, quien primero lo estudió y tuvo una obra maestra fue un investigador de la historia económica alemán, Werner Sombart, ¿no?, que escribió una obra maestra en 2 gruesos tomos, El apogeo del capitalismo, donde demuestra así desagregadamente, porque son 2 gruesos tomos editados por Fondo de Cultura Económica en castellano, donde explica cómo se dio el proceso de concentración económica, cómo las empresas fueron coligándose. No nos olvidemos que las empresas de carbón, de acero, que se empezaban a desarrollar en toda la cuenca del Ruhr, en la zona francesa de Alsacia, Lorena, etcétera, y que fueron motivo también de guerra. De ahí se produce una gran concentración económica y de la concentración económica se pasa a la concentración financiera. ¿Por qué? Porque este proceso no ocurría solamente. Mientras tanto había un gran desarrollo del sistema bancario y bursátil. Entonces ahí entra el juego de lo que se relaciona con nuestro programa anterior, el poder del capital financiero sobre el capital económico. Donde, ¿qué ocurre? En la bolsa, ¿qué es la bolsa? La bolsa o mercado de capitales es un ámbito donde, ¿qué se mercadea? Se mercadea acciones que son la titularidad de empresas. Quizás el paradigma de ese desarrollo estuvo dado por la banca más importante del mundo, la banca Rothschild, que es toda una dinastía familiar que empezó a controlar fuertemente los negocios europeos y del mundo desde la época de las guerras napoleónicas. En principio financiando a los distintos bandos, pero fundamentalmente favoreciendo la primacía del capitalismo británico en el mundo, y que después se enraiza fuertemente y lo supera incluso en el capitalismo financiero norteamericano. Es un tema muy largo, yo temo apabullar a la gente con tantas cosas juntas, pero este tema del capitalismo financiero es importantísimo porque ya despega la economía física o real en gran escala del control financiero, del control del capital, del dinero libre sobre el capital económico. ¿Me explico? Es como que, a ver si entiendo bien, es como que aparece un nuevo negocio, el nuevo negocio que sería prestar dinero y no la economía real, no la producción real. Exacto, es decir, en las grandes ligas del poder mundial, el nuevo juguete, vamos a decir, del poder mundial, no es ya ser propietario, titular de grandes empresas mineras, de grandes empresas manufactureras, sino ser accionistas. Controlante de la empresa a través del capital financiero. Exactamente. Claro. Y que es el fenómeno que se mantiene hasta el día de hoy y que se ha llevado al paroxismo. Claro. Donde hoy el mundo se rige por el capital financiero, es decir, el capital financiero empieza a tomar una relevancia cada vez mayor y empieza a dominar el capital económico de empresas que nacieron de iniciativas personales, particulares, de individuos, pasan a ser grandes corporaciones. Y el poder político que conlleva. Exacto. Esos grandes grupos. Te lo sintetizo porque no sé cómo andamos con el tiempo, pero de todas maneras, entre los autores más relevantes de este tema estuvieron, primero y principal, Sombart. Sombart tiene... ¿Cómo me lo deletrea? Sombart, como si quisieses decir sombrero, pero es Sombart. S-O-M-B-A-R-T, Sombart. Werner Sombart. Werner Sombart fue un historiador, escribió una serie de obras. Una de las más importantes obras de Sombart es que escribió en 1911, porque el apogeo del capitalismo lo escribió en 1890-91. Pero después, más tarde, en 1911, escribió otra obra muy importante que se titula Los judíos y la vida económica. Seguramente se referirá a los Rothschild. No específicamente a los Rothschild. Es un estudio muy profundo en realidad, donde él primero analiza la relación entre
economía y religión. Ah, qué interesante. Y después extrapola cómo el capital financiero de origen judío fue tomando relevancia en el mundo. Por eso él contrapone a la teoría tradicional de Max Weber. Max Weber fue un sociólogo alemán que estableció en un libro chico que es El espíritu protestante y ahora no me acuerdo el nombre exacto, es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es la tesis universalmente aceptada, que el protestantismo rompió con la cultura católica medieval, que consideraba algo así como despreciable el comercio, secundario, el rol de la economía, de la riqueza y la primacía de la cultura, del espíritu, de la religión. Y que él consideraba que la reforma protestante había llevado a esa liberación de las restricciones que tradicionalmente venían de países católicos, lo cual estrictamente hablando no es cierto, porque el Imperio Español también se desarrolló sobre bases capitalistas, ¿no? Estaba la Escuela de Salamanca, que fue precursora también de grandes ideas, pero el protestantismo habría sido, según Max Weber, el verdadero elaborador, por así decirlo, del capitalismo moderno. Y Sombart se hace la pregunta clave, diciendo que en realidad el reformismo, la reforma, más que luterana, calvinista, estuvo en realidad inspirada en la religión judía, fundamentalmente a través de la Biblia hebrea, y del espíritu del capital judío basado en instituciones que daban prioridad a un concepto que existe hoy en día, que es la idea de que el bienestar económico, que la riqueza es un don de Dios. Un tema muy controvertible, que es lo que hoy en día sostiene el neopentecostalismo, que condena el Papa Francisco y la teología católica. Es decir, la idea de que la riqueza es un don de Dios. Una señal de Dios. Una señal de Dios, es un premio de Dios. Es decir, que el rico es un bendecido de Dios, lo cual es una forma de razonar distinta y yo diría contraria al pensamiento cristiano católico, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso en el libro de Sombart, Los judíos y la vida económica, se habla de la importancia que la religión tiene en relación a la economía. ¿Por qué? Porque Sombart dice que las dos principales instituciones del capitalismo moderno son la letra de cambio y la sociedad por acciones. La letra de cambio es el pagaré y pagaré internacional, por lo cual se asumen obligaciones dinerarias. Y como son endosables, son anónimas. Ese dinero, como el cheque, puede estar hoy en manos de una persona, mañana en manos de otra. Un pagaré, yo tengo una deuda con vos porque te compré mercadería, ¿no? Y entonces te entregué como parte de pago un documento para tener plazo de pago, ¿no? Un pagaré o una letra de cambio, ¿no? Si es internacional. Y esa letra vos, para cobrarla anticipadamente, la podés descontar en un banco, la podés endosar, la podés pasar. Entonces, ¿qué pasa? Ese instrumento que fue nominativo entre vos y yo termina siendo un instrumento anónimo que cae en manos de cualquiera. ¿Y quién es ese cualquiera? Es un especulador financiero que hace de eso su negocio. Ahí es donde surge el capitalismo financiero, del que uno de los principales, que lo denominó así, tiene un libro, fue un autor judío alemán que hizo una obra muy buena
yo creo que la escribió en 1903, 1905, El Capital Financiero. Él era socialdemócrata, ¿no? Y fue uno de los que aportó más que nada a la comprensión del capitalismo financiero. Después también está el aporte, bueno, en la investigación que citaba de Sombart, y también, cosa importante, de Lenin. Lenin tiene un libro, el imperialismo, fase o etapa final del capitalismo, ¿no? Donde ya ya formalizaba esto, que estos investigadores y otros más, de todo provenía del pensamiento socialista del siglo XIX, que no era necesariamente el marxista, porque el socialismo fue un proceso general. Hubo un socialismo nacional como el de Sombart, hubo socialismo internacional como el de Marx, pero fundamentalmente descubrieron. Y uno de los que mejor formalizó esto fue Benito Mussolini, porque Benito Mussolini, cuando constituye el fascismo, él hablaba de las 3 edades del capitalismo moderno. Decía, el siglo XIX, que fue una etapa del capitalismo salvaje, de la lucha del mercado de todos contra todos. Pero que eso, siguiéndolo a Sombart y otros más autores, ¿no?, que desarrollan el tema, eso se consolida con la concentración económica de fines de siglo. Hacia fines de siglo, las grandes empresas que dominaban los mercados ya estaban concentradas, ¿no? Y hoy en día es el sistema que rige el capitalismo. En eso, sin ser marxista, la principal contribución objetiva que hizo Carlos Marx al pensamiento económico fue su teoría de la concentración económica, que dice que el capitalismo, librado a sus propios medios, es decir, sin freno del Estado, sin freno de instituciones externas, tiende naturalmente a concentrar el poder económico en pocas manos, que es una regla, es la ley de la concentración económica. Un dato objetivo de la realidad. Es un dato objetivo de todo. Una vez hablaba con esto un profesor, ahora hace muchos años no lo veo, debe ser muy anciano, el profesor Marcelo Lascano, un hombre de formación nacionalista, católico, Marcelo Ramón Lascano, que tiene una serie de libros, y yo le preguntaba específicamente de esto, digo, pero ¿hubo precursores de la teoría de la concentración económica? Y dice, no, dice, objetivamente fue Marx el que la formula, no sé si tuvo antecedentes, pero establece, por eso digo que esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión fáctica, ¿no? Por eso cito a Marx, a Lenin y cito a Mussolini, que Mussolini, por otra parte, que tenía ascendencia, proveniencia socialista, no marxista, pero socialista, establecía esto que llamaban las 3 edades del capitalismo. Primero, el capitalismo salvaje decimonónico del siglo XIX, que era el capitalismo del todos contra todos, hasta que da lugar a la segunda etapa del capitalismo, que es la época de la concentración económica. La concentración económica en las grandes empresas, los grandes grupos económicos industriales, ¿no?, que se daban en la cuenca del Ruhr en Alemania, con el carbón, el acero, la industrialización, el surgimiento de los grandes grupos industriales como los Krupp y los Thyssen en Alemania, y ni hablemos de la concentración económica en Estados Unidos, ¿no?, con los ferrocarriles, con las grandes fortunas, tanto económicas como financieras, pero fuertemente controladas por el capital financiero. Y la tercera etapa del capitalismo que señalaba Mussolini es la etapa del asalto al poder, la teoría socialista del asalto al poder, que ya hacia la Primera Guerra Mundial y con la Primera Guerra Mundial se produce lo que se llama el asalto al poder. Los grandes grupos económicos ya no influyen desde afuera de los gobiernos. En ese momento la mayoría eran reinos, ¿no?, pero no influyen desde afuera, sino que ya asaltan el poder,
toman el control del poder, colocan a sus hombres e influyen sobre los gobiernos, los gobernantes, las dinastías y los grandes, las grandes potencias. O sea, son una oligarquía, podemos hablar de una plutocracia, un gobierno del dinero. Exacto. Estaría bien, sería correcto. Exacto, sí, yo hablo de las tres falencias de la democracia moderna, ¿no? Una es la pérdida de la representatividad política. Otra es el hecho de que los partidos políticos, la clase política se ha transformado en una oligarquía. Oligarquía quiere decir pocos y poder, ¿no? Quiere decir son grupos concentrados que tienen un poder que no utilizan en beneficio general, sino en beneficio propio, que son oligarquías fundamentalmente económico-financieros. Pero sobre todo eso existe la plutocracia, el llamado poder de los grandes grupos económicos financieros sobre el estamento económico y el estamento político, que es el mundo que vivimos, es el mundo hiperconcentrado. Acá ya se acabó el mito de la ley del libre mercado y la oferta y demanda. Eso lo dijeron muchas personas, lo recogía también el general Perón, la idea de que cuando una economía no está controlada, regida y regulada por el Estado, está controlada por los grandes grupos monopolistas u oligopolistas privados. Monopolio es control de una sola empresa, oligopolio es de pocas empresas. Hoy, don Héctor, bueno, cerrando, deja la verdad que un resumen fantástico de toda esta evolución del capitalismo, pero ahí sobre el final habló de un control y presencia del Estado, y en la Argentina de hoy es mala palabra. Bueno, eso es para hablarlo largo y tendido. Si algo de toda esta perorata queda en claro para el espectador, que me interesaría que quede, sería, primero, cómo el capitalismo moderno tiende a la concentración económica y cómo eso explica por qué no vivimos en un libre mercado, sino en un mercado concentrado donde los que mandan son las grandes empresas, corporaciones, pero por encima de ello el capital financiero que controla esas corporaciones, porque hoy en día las empresas no son independientes, dependen de grandes grupos financieros que son los que controlan los directorios de las empresas. Dicho sea de paso, son esos grupos los que piden a gritos la abolición, es decir, los que piden más libertad para poder tener un manejo más discrecional. Por eso el liberalismo, adelanto la teoría personal, no es una teoría personal que yo he descubierto, el liberalismo es la ideología del capitalismo concentrado. Por eso la contra el Estado. Y por eso no es casual que tenemos ahora un presidente, Milei, ¿no?, que se declara liberal extremo, o sea, anarcocapitalista, anarcoliberal, que es una línea de pensamiento que viene también de una derivación del liberalismo norteamericano de Milton Friedman, pero cuyo artífice en realidad no es Friedman, es creo que el hijo de Friedman y sobre todo Rothbard, que es el que se autodefinió como anarcoliberalismo. Y no está mal elegida la palabra, porque ¿cuál era la esencia de la anarquía? La lucha contra el Estado. Claro. ¿Y por qué se lucha contra el Estado? Para favorecer la actividad privada, pero la actividad privada no es libre, está concentrada. Entonces quiere decir que se cumple la premisa de que cuando una economía y la finanza no la controla o la regula o la supervisa el Estado, pasa a ser piedra libre para el capital económico financiero. Bueno, don Héctor, cerramos por el día de hoy y vamos a estar encontrándonos la semana que viene, avanzando en un tercer episodio, y para más adelante también sería interesante desarrollar esta teoría anarcoliberal de nuestro presidente.
Sí, cada uno de estos temas da lugar, como lo hemos definido desde el principio. Estas son charlas informales. Yo me anoto algunas palabras para no olvidarme, pero no es algo elaborado, así que indistintamente después podemos ir volviendo sobre algunos temas en particular. Yo espero haber sido claro y sobre todo útil, ¿no? Para transmitir ideas diferenciales. Clarísimo, don Héctor. Nos estamos viendo la semana que viene. Ok, gracias.